Buenas tardes, estamos en este tercer programa del Ojo Austral, aquí por Bernal TV, y hoy, junto a Natalia, quien les habla Ariel Artri, vamos a compartir o seguir compartiendo reflexiones sobre nuestra Argentina bicontinental. ¿No es así, Natalia? Sí, como siempre, como cada jueves, vamos a ir conociéndonos y conociendo cada vez más datos sobre esta mirada en la que estamos compenetrados. Bueno, vamos a ver la segunda parte de la entrevista de Gabriel Gasalla al doctor Marcelo Montes, que es especialista en Rusia, ¿no? Sí, y geopolítica del Atlántico Sur. Genial. Bueno, la reseña que hiciste acerca de la fundamentación geopolítica de Rusia desde su pasado como imperio zarista, pasando por la Unión Soviética y en la actualidad, bajo la administración de Putin, demuestra claramente que hay esa tan mentada política de Estado, ¿no?, hacia los mares del sur. Yo quería compartir con vos, bueno, esto lo sabés de sobra, pero para los amigos del programa del Ojo Austral, el precedente del Centro de Investigaciones de Estudios del Ártico y Antártida en Rusia proviene de la época soviética. El actual Instituto de Investigaciones del Ártico y la Antártida fue fundado por los bolcheviques una vez constituyó la Unión Soviética, ¿no? O sea que ya viene de larga data. Y las investigaciones de Rusia y la presencia del Estado ruso en la Antártida está asociado a una enorme capacidad técnica y científica, ¿no? Eso quisiera preguntarte. Aparentemente, los vaivenes de la política interna que ha sufrido Rusia a lo largo de su historia, y en particular en los últimos 30 años, después del desmembramiento de la Unión Soviética, parece que no han hecho mella justamente en esa capacidad científica, ¿no? Sí, ahí hay dos cuestiones, ¿no? Una, el tema de las convulsiones políticas. Cada vez que hubo convulsiones políticas, fíjate el interregno que hubo entre la expedición de von Bellinghausen y 1956, ¿no?, la instalación de la base. Ese largo periodo tiene que ver con las convulsiones políticas, ¿no? Entonces, en ese largo momento, digamos, Rusia, bueno, tuvo guerras externas, como la guerra en Crimea, la guerra ruso-japonesa, y tuvo la gran convulsión interna que fue bueno, las dos revoluciones, la de 1905 y la de 1917. Entonces, en ese largo periodo, claro, Rusia se desentendió. Lo mismo pasó en los primeros años de los 90, es decir, los primeros años de los 90 Rusia estuvo concentrada en todo su caos interno, ¿no? Ahora, como vos decís, eso no impidió que la élite se formara, profundizara sus conocimientos, su interés por el mundo, a partir tal vez de una mirada rusa, a partir del interés de pensar prioritariamente en Rusia, ¿no? Es decir, la obsesión por el acceso a los mares más cálidos, que no se mantuvieran congelados en invierno, la cuestión del clima, de cómo habitar en zonas de clima peores que los rusos. No te olvides que en la Antártida los rusos descubren en los primeros años de los 80 la temperatura más baja de la que se tenga registro en la historia de la humanidad, que es 89 grados bajo cero. Es decir, cuestiones que van más allá incluso del interés geopolítico de la expansión o de la conquista, digamos. Preocupaciones, las mismas preocupaciones que ellos tienen cuando exploran el espacio, digamos. Ellos están, los norteamericanos, ahí te hago una analogía, los norteamericanos se preocupan por llegar a otros planetas y demás. Bueno, ellos están preocupados por cómo reciclar, por ejemplo, la orina humana y usarla como método de nutrición. Bueno, ellos tienen ese tipo de intenciones. Y bueno, lo mismo pasa con estas lejanas tierras.
Yo te mencioné la Academia Naval de Kronstadt, que Kronstadt es un puerto que está en una isla a 30 kilómetros al oeste de San Petersburgo, y bueno, de ahí surgió toda esta playa de marinos gigantescos que tiene Rusia, en la historia de Rusia, y que no son reconocidos más allá del periodo zarista. Bien, para ir cerrando, bueno, este es un contacto breve, el primero que tenés con el Ojo Austral, con los televidentes del Ojo Austral aquí por Bernal TV, pero seguramente habrá próximos encuentros para que vos sigas analizando estos temas que son tan relevantes. Quisiera cerrar con una cuestión que, bueno, por causas que no tienen que ver justamente con el Atlántico Sur, ¿no? De la vacuna del COVID-19 y demás, ha puesto sobre el tapete, que es la la histórica relación entre Rusia, la Unión Soviética y nuevamente Rusia con Argentina, ¿no? En particular, quisiera que hicieras alguna referencia a esas relaciones de Rusia y Argentina, y en particular las que han tenido que ver con el Atlántico Sur, la época de Malvinas y Antártida, ¿no? La colaboración que han tenido también como parte de las investigaciones científicas. Bueno, Rusia y Argentina tienen una larga historia de relaciones bilaterales que empiezan allá en la segunda mitad del siglo XIX, tal vez por motivos que tengan que ver con el factor humano, más que nada, porque muchísimas minorías rusas llegaron a estas tierras producto de los pogromos, de las expulsiones de los zares y demás, ¿no? Entonces, ahí se han ido instalando en distintos lugares del país, rusos, ucranianos, bielorrusos y demás, que acá conviven perfectamente. Y después sucesivas oleadas, como en la época de Perón, bueno, en la época del gobierno militar, en la época de Menem y demás. Y cimentada esta relación, además, por cuestiones anecdóticas que tienen que ver con la presencia de los bravos, los sanjuaninos, los políticos sanjuaninos, que fueron embajadores sucesivamente en la Unión Soviética, la amistad de Bravo con Stalin, el regalo de la dacha, bueno, toda una serie de circunstancias anecdóticas que a lo mejor mucha gente desconoce, pero que simbolizan esta fructífera relación humana, porque no se puede entender cómo países tan distantes se conozcan, digamos, ¿no? Y después, bueno, cuestiones comerciales, por ejemplo, momentos muy difíciles para la Unión Soviética, como fue el embargo del 80 y demás, bueno, ahí estuvo la Argentina con un gobierno militar supuestamente de derecha, ayudando a la Unión Soviética, ¿no? Rompiendo el embargo occidental, siendo que este era un país declaradamente occidental y cristiano. Bueno, eso por un lado. Después, la relación tiene mucho de especial y muy particular a partir de la Guerra de Malvinas. Porque en la Guerra de Malvinas, paradójicamente, la Argentina le declara la guerra a la OTAN en plena Guerra Fría y por Jane Kirkpatrick, que es la embajadora norteamericana en la ONU, nos enteramos que cuando se desclasifican los documentos oficiales de Estados Unidos, nos enteramos que los submarinos rusos están a 14, 15 kilómetros de Mar del Plata, esperando supuestamente una orden que nunca vino, obviamente, por parte del gobierno militar argentino de pedido de ayuda, digamos, ¿no? De todo modo, por ejemplo, el hundimiento del Belgrano determinó que ellos mandaran un barco de arrastre que andaba por allí en la zona, era el más cercano. Finalmente rescataron muy pocos cadáveres que después los tuvieron que depositar en un barco carguero argentino, porque no podían, por el derecho de guerra, nosotros no se podían involucrar, no podían dejarlos en puertos argentinos. Y bueno, ahí estuvo la ayuda soviética también, para no aburrirlos a quienes escuchan esta transmisión. Bueno, el tema del sistema satelital soviético, que permitió a los aviones argentinos de algún modo generar o establecer sus objetivos en el Atlántico Sur, los barcos británicos, los movimientos de la flota británica,
alguna ayuda a través de puertos uruguayos, sobre todo Montevideo, de cierto suministro de armamento. Bueno, ahí estuvo. Hasta ahí pudo ayudar la Unión Soviética, no por, insisto, no por una cuestión de alineamiento ideológico ni nada por el estilo, sino por una cuestión de interés y por una cuestión, en este caso, de devolución de gentileza con Argentina. Así que, bueno, eso yo diría que fue lo más importante. Los últimos 30 años, la verdad que la relación navega entre algunas expectativas que tienen ellos de ciertos negocios en particular, Central de Chigüido, y, y no mucho más. Es decir, algunos hitos en cuanto a cooperación científica. Bueno, ayer mencionábamos con vos el tema de algunos rompehielos, el uso de algunos helicópteros, sobre todo en la zona del Atlántico Sur, cierto aprovisionamiento de combustible a algunas bases argentinas en la Antártida, usando barcos rusos. Todo eso en estos últimos 15 años, digamos, ¿no? Lo cual, bueno, habla de, insisto, una relación que ha trasuntado, ha surfeado, digamos, todas las diferencias ideológicas o de régimen político, incluso en la última era, la presidencia de Macri. Así que yo diría que es una relación a la que todavía le falta cierta consistencia a lo largo del tiempo, mayor confianza mutua, pero en los momentos más duros de ambos países, sobre todo en el de ellos, los argentinos tuvimos. Entonces hay cierta retribución en un país como el ruso que actúa en gran medida por emocionalidad. Bien, sí, hay como cierta reciprocidad labrada a partir de la historia, ¿no? Eso es evidente. Bueno, creo que este es un momento para justamente poner un punto final a este primer encuentro con el doctor Marcelo Montes, especialista en política nacional e internacional rusa. Los amigos de El Ojo Austral que quieran seguir tus análisis, tenés cuentas en las redes sociales, en algún blog, ¿cómo te pueden ubicar, Marcelo? Sí, tengo dos sitios, uno personal, donde escribo yo, que es marcelomontes.com, y ahí hay de todo un poco, pero están, por ejemplo, las citas de artículos vinculados con Rusia, o entrevistas y demás. Y después tengo otro, Consultoría de Análisis RRI, que es sitio en realidad periodístico, donde vuelco fuentes periodísticas de temas de política internacional que puede interesarle a la gente en general, que son artículos que a mí me pueden gustar, que comparto, digamos, pero no son escritos con... Así que ahí pueden consultar y entretenerse. Bueno, queda hecha la invitación entonces para los amigos del Ojo Austral que quieran seguir conociendo el pensamiento de Marcelo Montes, las referencias a estas temáticas de geopolítica, relaciones internacionales centradas, muchas de ellas, ¿no? Pues no solamente escribir sobre Rusia, pero es tu especialidad. Te queremos agradecer nuevamente, bueno, y será en otra ocasión la posibilidad de reencontrarnos, ¿no? Con Marcelo Montes en El Ojo Austral. Gracias. Gracias a vos, Gabriel, y a disposición. Excelente trabajo el de Gabriel con esta entrevista, con muchos datos interesantes como para ir conociendo. ¿Y ahora con qué seguimos, Ariel? Bueno, ahora vamos en este segundo bloque, a continuar reflexionando sobre la bicontinentalidad de nuestro país y dentro de esta perspectiva el valor que adquiere, la relevancia que adquiere dentro de esta mirada bicontinental nacional, el conflicto que mantiene nuestro país con el Reino Unido de Gran Bretaña por la soberanía de Malvinas y todo el Atlántico Sur. Buenas tardes en este tercer programa del Ojo Austral. Seguimos reflexionando sobre nuestra Argentina bicontinental. En la anterior audición habíamos hecho algunas consideraciones sobre la utilización del mapa de proyección azimutal, el mapa bicontinental de la República Argentina, y sobre
la forma de representar el mundo, el mapa, el planiferio, ¿no? El reconocido planiferio de proyección Mercator y el nuevo planiferio de proyección ITOF desarrollado en el 2013 por el Instituto Geográfico Nacional. Si bien este tipo de proyecciones data de hace muchos años, la edición de este planiferio es de reciente edición por parte de nuestro Instituto Geográfico. Bien, dicho esto, habíamos puesto en valor la necesaria mirada que supone la Argentina bicontinental de referenciar un meridiano que atraviesa nuestro propio territorio, la centralidad que supone esto en el Atlántico Sur, y hoy vamos a hacer algunas consideraciones al respecto, en un tema tan sensible y tan caro a todos los argentinos y las argentinas como es el tema Malvinas. Bien, en este sentido tengamos en cuenta lo que ya habíamos trazado, que vernos desde el Polo Sur hacia La Quiaca, o de La Quiaca hacia el Polo Sur, supone desplazar la mirada, desplazar a un segundo plano, a un cuadrante periférico, el meridiano de referencia, el meridiano de Greenwich, que atraviesa Londres, y centrar la mirada en un meridiano de referencia nacional. En este caso se ha establecido el meridiano 60, que atraviesa nuestro territorio, que, como habíamos señalado ya, es un territorio eminentemente marítimo. Bien, dicho esto, habíamos también señalado la importancia del incremento de la porción de la plataforma marítima nacional a partir de la resolución favorable de Naciones Unidas, gracias al trabajo de la Comisión Nacional del Límite Exterior, que por más de 10 años desarrolló una encomiable tarea para darle solidez, para sostener la posición argentina, el reclamo argentino, y que a partir del año 2020, por unanimidad en el Congreso Nacional, el nuevo mapa de la República Argentina, el territorio oficial de nuestro país, pasa a ser el que está representado en este plano. Ahora bien, nosotros sabemos la situación de colonialidad, ¿no? Que sufren nuestras Islas Malvinas. Esto es a partir de la ocupación ilegal e ilegítima del Reino Unido de Gran Bretaña, que somete parte de nuestro territorio a un estado colonial. A más de 200 años de que los argentinos y las argentinas expulsamos al virrey, declaramos el primer gobierno patrio, desconocimos a todo monarca extranjero. A partir de la ocupación colonial de Malvinas, gran parte de nuestro territorio sigue bajo el cetro, bajo el dominio de un monarca extranjero, en este caso la reina de Inglaterra. Y esto es que a partir del año 2008, Gran Bretaña, el Reino Unido de Gran Bretaña, del año 1908, estableció o extendió su poder colonial a todos los territorios que se encontraban al sur del meridiano 50. Esto es, que expandió su posición colonialista de Malvinas hacia todo el Atlántico Sur. Esto es los archipiélagos, las Islas Sandwich, Georgias, y también lo que nosotros conocemos como Antártida Argentina, ellos lo denominan Antártida Británica. Dicho esto, bueno, luego a partir del año 1959, el territorio antártico queda bajo el paraguas del Tratado Antártico, y la ocupación efectiva colonial británica se ejerce en todo el Atlántico Sur. Esto es en una superficie equivalente al territorio de nuestro Estado nacional, continental. Tengamos en cuenta
que en gran parte de la jurisdicción argentina, como ya habíamos señalado, se encuentra o pertenece al territorio marítimo, al territorio, a lo que conocemos como el mar argentino y la plataforma submarina. Gran parte de estas superficies en la actualidad se encuentra bajo la acción del colonialismo británico. Bien. También habíamos visto el anterior programa, en la anterior audición, que la Argentina bicontinental nace como tal, oficialmente, a partir del año 1946, cuando se reorganiza la Comisión Nacional del Antártico y dota a nuestro Estado Nacional del primer programa antártico, el primer programa austral del país. Tras esta acción del Estado Nacional, en el mismo año 1946, el entonces presidente Juan Domingo Perón dicta dos decretos esenciales. Uno es el 14.708, mediante el cual se nacionaliza el territorio marítimo, o sea, nace también el mar argentino junto a este concepto de la Argentina bicontinental. En este sentido, Argentina adhiere a la doctrina Truman, que ya en el año 1945 a Estados Unidos, bajo esta prerrogativa, nacionalizó las aguas circundantes a su territorio, la famosa 200 millas, y ese mismo año también lo hace Álvarez Camacho en México. Y el decreto 8.944, por el cual se prohibió oficialmente el Estado argentino, prohibió difundir la edición de mapas del territorio nacional sin contemplar sus tres partes constitutivas. Esto es la continental americana, la insular atlántica y la antártica, ¿no? La Antártida Argentina, el sector antártico nacional, que va, obviamente, converge en el Polo Sur, pero desde el paralelo 25 al 74. Y el meridiano 60 es el que marca el círculo o el sector, el semicírculo, el sector antártico nacional. Ahora, de la misma manera que habíamos visto en la anterior audición de El Ojo Austral, que el actual mapa es de proyección azimutal, el mapa que fue confeccionado en esos años, este es un mapa que se editó exclusivamente en se hizo una gran edición para ser distribuidos en todas las escuelas del país en el año 50, es de proyección policónica, pero la resultante final es muy similar a la proyección azimutal que tenemos hoy en día. La imagen es prácticamente la misma. Y al igual que el mapa actual de la Argentina bicontinental, este mapa también poseyó la característica de desplazar la mirada, la centralidad del meridiano de Greenwich, desplazarlo a un cuadrante secundario, periférico, y centrar la mirada en un meridiano de referencia nacional. Esto no es precisamente el meridiano 60, como está establecido actualmente, sino aproximadamente el 55, el meridiano 55, pero que al igual que el meridiano 60 atraviesa nuestro territorio de norte a sur, y cuando decimos sur hablamos del Polo Sur, pero en gran medida y en gran parte atraviesa nuestro territorio marítimo, que, como ya señalamos, constituye la mayor parte de nuestra jurisdicción nacional.
En esto queremos recalcar esto que ya señalamos, que pensar la Argentina bicontinental, esto es de aquí a acá al Polo Sur, supone posicionar nuestra mirada en el espacio austral, pero sobre todo centrarnos en el carácter marítimo que tiene nuestro país y que ya había planteado en el año 1916 el almirante Segundo Storni, cuando en su prestigiosa, en su reconocida obra Intereses argentinos en el mar, planteó que Argentina era un estado eminentemente marítimo. Bueno, los invitamos a seguirnos en la próxima audición de El Ojo Austral para seguir reflexionando y pensando en nuestra Argentina de la Quiaca al Polo Sur. Bueno, volvemos a estudios y bueno, acabamos de compartir estas reflexiones sobre la realidad del Atlántico Sur y la disputa por nuestro espacio insular y marítimo a partir de la ocupación colonialista del Reino Unido de Gran Bretaña en nuestras Islas Malvinas. Bueno, y ahora Natalia viene Antártida en el aula. Sí, ahora vamos a seguir con el gran trabajo que hizo Tami entrevistando al doctor Bairo. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sección de Antártida en el aula. Seguimos en la ciudad de Ushuaia conociendo el proyecto del Museo Marítimo y del Presidio de esta ciudad. Seguimos acompañados de la mano de su director, el licenciado Carlos Pedro Bairo. Esta vez vamos a centrar la atención en las publicaciones de libre acceso a las que podemos acceder a través de la página del museo. Más allá de que he tenido oportunidad de escucharte más de una vez en estos encuentros antárticos latinoamericanos, donde sos uno de los infaltables siempre, y cómo lograste, ¿no? De alguna manera esta trayectoria que tenés vos, polar, marítima también, transformarla como en el espíritu de este museo que también cumple una enorme labor educativa. Si se perdieron el programa anterior, estuvimos conociendo parte del proyecto audiovisual del museo. Pueden conocerlo visitando la página de YouTube a la que pueden acceder fácilmente. Es la verdad que es interesantísimo todo lo que has hecho. Lo bueno también es que todo esto que vas contando de alguna manera está disponible, ya sea en formato audiovisual o también en las publicaciones. Y a mí me gustaría hacer puntualmente referencia a una de las publicaciones que han dejado libre acceso para todo el mundo, digamos, en la página del museo, y que es la revista Fuego. Contame un poco de ese proyecto también, cómo surge y cómo lo fueron pensando, quiénes colaboraron. Contame un poco sobre eso y bueno, después vamos a mencionar dónde lo pueden encontrar. Bueno, la revista Fuego no fue idea mía para nada, pero sí la adopté como propia, ya que el artista Cani Soto, Fernando Soto, no conseguía quien se la edite. Un muy excelente artista y con mucho valero, muy inteligente, y le gustaba volcar estos temas antárticos, de balleneros y también de historia fueguina, de los yaganes, de los Selkman, el arco, la canoa de Corteza, ¿no? Porque hacía 2 series de revistas. Está orientado para el que quiere un poco más que la animación y un poco menos que un libro, porque por otro lado, de la página del museo también se puede bajar una colección de libros antárticos bastante importante.
Hay de orcadas, hay de las Islas Sandwich, hay de Georgias, hay libros de la factoría de ballenas, que es algo impresionante la cantidad de fotos. Esas fotos las logramos un poco con la compañía Pesca, que quedó acá en Argentina, pero la mayoría estaba en Noruega, las fotos esas. Y es muy interesante porque va década por década mostrando cómo evolucionaba lo que se consideraba un recurso natural. Y la ballena hizo mucho al desarrollo del mundo, ¿no? Increíblemente. Y ahora, por suerte, tenemos de nuevo una cantidad creciente de ballenas en los dos polos, ¿no? Bueno, en sí están en todo el océano, ¿no? Pero, bueno, la cuestión que esas revistas, Fuego, se toca un tema, por ejemplo, hay uno de los últimos, es la mujer en la Antártida, que nosotros tenemos y que es cierto. En 1933 la esposa de César Reilly llega a Orcadas. En 1934 los ingleses dicen que llega la primera mujer a la Antártida. O sea, siempre estamos con lo mismo con los ingleses. O sea, y aparte es real, ellos mismos dicen 1934. Y nosotros mismos sabemos que fue en 1933. Aparte cocinó en la Antártida, hay fotos de ella cocinando en la base Orcadas. Y la base Orcadas está en la Antártida, no está en el Caribe. Ahora, todas esas cosas son las que chocamos constantemente, ¿no? Es decir, entonces, bajo diferentes formas, es lo que queremos expresarlo y divulgarlo, ¿no? Que no se crean lo que dicen los ingleses, porque siempre lo cambian un poquito. Con respecto a todo el tema antártico, con respecto a todo lo que es Argentina, ¿no? Bueno, y para ir cerrando esta entrevista, que no va a ser obviamente la última, me gustaría preguntarte, teniendo en cuenta tu amplia trayectoria como investigador, como autor también antártico, ¿cuáles crees que son los grandes retos para la Argentina, ¿no? Para esta consolidación que tanto pregonamos, austral, marítima y continental? Tomar conciencia, o sea, cada vez tenemos que trabajar más en la divulgación, o sea, como hacen ustedes con el programa de televisión, como hacemos con los libros, como hacemos con todo. Ir avanzando cada persona que podamos acercar en la divulgación, a su vez se va a poder divulgar porque se queda con cosas insólitas, ¿no? O sea, se queda con, wow, ¿qué es esto? Y pienso que la mayor labor es esta, justamente. Buscar todos los medios posibles para divulgar, para acercar, para que tomen, para que se enteren de que esto existe y que existe material y que se puede recurrir a él. Y que hay gente que sabe. Hay mucha gente que sabe que está muy dispuesta a ayudar. Exactamente. Bueno, te agradecemos la colaboración con el Ojo Austral y con este segmento de Antártida en el aula. Y obviamente vamos a dejar a disposición todos los materiales y todos los links necesarios para todo el mundo, desde La Quiaca, ¿no? Hasta el Polo Sur, puedan acceder a todo este material súper rico y súper importante para el patrimonio realmente de todos los argentinos y las argentinas, en cuanto a esta concepción, esta historia, ¿no? Mirada desde el sur. Terminamos el recorrido por el museo, seguramente lo vamos a volver a visitar. Esperamos que hayan disfrutado de esta producción y no se pierdan el próximo programa del Ojo Austral y la próxima sección de Antártida en el aula. Excelente trabajo de Tami con Carlos Bairo en esta entrevista
sobre todo esto que está trabajando el Museo Marítimo del Presidio de la ciudad de Ushuaia. ¿Ahora con qué seguimos, Ari? Bueno, ¿con qué seguimos? Bueno. Bueno, ya en este cuarto y último bloque vamos a compartir una interesante experiencia realizada por Natalia en contexto de pandemia, en unas clases explicando el desarrollo de las clases en ciencias sociales, del dictado con el trabajo con niños de la escuela primaria, donde se utilizó de soporte para dictar distintos temas nuestra nueva cartografía, esto es el mapa bicontinental de la República Argentina. Bueno, vamos a compartir la experiencia. Buenísimo, espero que les guste. Buenas tardes, soy Natalia Medina, docente de educación primaria. Estudio en la Universidad de Quilmes la licenciatura en educación y además soy miembro del proyecto de extensión El Ojo de Colonial. En estos momentos soy docente de las áreas de matemática y ciencias sociales en quinto y sexto año de la escuela primaria en la ciudad de Quilmes. Hoy les voy a compartir algo sobre mi práctica educativa. Dentro de mis prácticas educativas intento que se generen espacios donde pueda haber intercambio y reflexión. Durante este año de confinamiento tuve que adaptar y cambiar un poco las clases para la virtualidad y rearmé el estilo de las mismas. Implicó un gran desafío, pero siempre mantuve las convicciones como educadora desde una mirada decolonial, que es una forma de construir lo que se naturaliza como forma de ver el mundo. En este caso, desde nuestro lugar, replanteamos temas como la soberanía, la bicontinentalidad, el ambiente, las reivindicaciones de educar en valores. Desarrollé mis prácticas educativas en el área de las ciencias sociales en quinto año de la siguiente forma. Lo primero fue establecer un punto de partida. Para ello realicé un video en el cual voy a desarrollar las áreas que comprenden las ciencias sociales, que son geografía, historia y ciudadanía, y de forma articulada trabajamos las materias que van a tener en secundario. Para ello realicé el siguiente video. Hola, ¿cómo están? Les traigo un video que resume y repasa las clases que tuvimos presenciales y las que no, y vamos viendo un recorrido que hicimos juntos. Primero les pregunté dónde vivían y mencionaron las distintas localidades donde vivían, que conocían y que alguna vez fueron. Establecimos que todas ellas quedaban en la provincia de Buenos Aires y, por supuesto, además en el país donde se encontraban. Entonces fuimos mucho más ambiciosos y nos referimos a los continentes. Y así distinguimos Europa, Asia, África y Oceanía, por supuesto América también. Pero nos faltaba uno. Sí, la Antártida. Entonces les conté la siguiente historia. Que había una raza extinta de perros que fue desarrollada por el ejército argentino para equipar sus bases antárticas en funciones de transporte de perros de trineo. El perro polar antártico fue una cruza entre el husky siberiano, Alaska malamute, groenlandés y el split manchuriano. Se extinguió en 1994 como consecuencia de su traslado al continente americano, cumpliendo con la normativa del Tratado Antártico. De esta historia surgieron los siguientes temas: cruzas de perro, casamiento de perro, cumpleaños de gatos y anécdotas perrunas. Pero además de todo, también sobre los tratados internacionales y organizaciones destacadas como por ejemplo la ONU. La Organización de las Naciones Unidas es la mayor organización internacional que existe. Se creó para mantener la paz y la seguridad internacional. Se rige por la Carta de las Naciones Unidas, que entró en vigor el 24 de octubre de 1995, antes que finalice la Segunda Guerra Mundial. Y esto los llevó a recordar la Primera Guerra Mundial y la Guerra de Malvinas. Además, los hizo reflexionar sobre el valor de la paz y qué pasaría si hay otra interrupción de ella. Lo cual me llevó a mencionarles que en nuestro país hay y hubo personas inteligentes y estrategas, como Manuel Belgrano, que este año se declaró su año en homenaje a los 250 años de su nacimiento y 200 de su fallecimiento. Y les conté que fue la retirada hacia Tucumán que se emprendió el Ejército del Norte el 23 de agosto de 1812, comandado
por el general Belgrano y la población de San Salvador de Jujuy, abandonando completamente la ciudad y sus campos como respuesta al avance del ejército realista proveniente del Alto Perú, y cuya retaguardia fue protegida por el mayor general Eustoquio Díaz Vélez. Además, marcamos en el mapa las provincias de Jujuy, Tucumán y además de la provincia de Buenos Aires, y todas aquellas que visitaron, viven familias o escucharon nombrar o conocen. Comparando, observamos los distintos mapas físicos, políticos o su combinación. Observamos uno de la capital federal, varios planiferios y el mapa bicontinental argentino que incluye la Antártida y América. Y luego volvimos al principio, donde empezamos, pero con un montón de información nueva, descubriendo qué son las ciencias sociales, estableciéndose que son historias que nos hacen repensar nuestro presente, también es un poco de ciudadanía que nos hace reflexionar sobre el futuro, y es geografía para saber dónde estamos plantados. Resumiéndose toda la clase en este cuadro. Como lo prometido es deuda, acá les dejo la foto de Jack. Durante el año hicimos un recorrido primero que fue histórico, pasando por todo lo que es ciudadanía y culminando en geografía, y acá quería llegar. Trabajé a partir de los textos escolares especializados y adaptados al grupo etario al cual están dirigidos. Primero recorriendo su lectura global y marcando las ideas principales. Luego, mediante una guía de lectura, hago hincapié en focalizar aquellos términos que me importan más y el vocabulario que deben incorporar. Todo esto fue de forma sincrónica. Luego, en las clases virtuales, problematizamos mediante las siguientes preguntas. ¿Por qué Argentina es un país bicontinental? ¿Cuál sería su centro? ¿Cuál sería la mitad? ¿Cuáles son los límites en nuestra vida y en la geografía? ¿Qué es la soberanía? ¿Qué es una frontera? ¿Cuál es la organización del Estado argentino? Luego de trabajar estos temas, hablamos sobre el territorio marítimo argentino, estableciendo el mar continental argentino, la plataforma continental, la zona económica exclusiva. Conversamos sobre la Antártida Argentina y las islas del Atlántico Sur, sobre las campañas y la vida en la Antártida, y luego sobre las regiones, el AMBA, las características de las regiones, los ambientes, los recursos, las zonas climáticas, los vientos, los relieves, los ríos y los lagos, los biomas y la diversidad de ambientes en el territorio nacional. Para ello desarrollé foros en donde van comentando y van haciendo sus aportes, y por otro lado 2 clases virtuales. Para abrir la secuencia didáctica comencé con una actividad aprovechando la efeméride del 12 de octubre, el Día de Respeto a la Diversidad Cultural, y para ello dividí la actividad en 3 partes. Por un lado, una breve explicación teórica, luego vimos un video en el cual prevalece un paisaje norteño, colorido y vistoso, y además los invito a la reflexión sobre ese video. En la segunda clase sincrónica los invito a realizar una lectura comprensiva sobre los textos trabajados. En la tercera se produce un encuentro virtual en la cual desarrollamos los temas antes mencionados. En la cuarta clase comparamos, compartimos y categorizamos todo lo que es cartografía argentina. Y en la quinta clase, a partir de un video, vamos a observar y identificar los diferentes paisajes de todo el territorio. En la sexta, a partir de un video sobre el agua, mediante una guía, compartimos la importancia de reflexionar sobre el mismo, sobre todos sus aspectos, desde el cuidado responsable hasta mencionar el reservorio argentino, que es uno de los más importantes del mundo. En la séptima clase se hace un encuentro Zoom en el cual, de forma de ping-pong, vamos mencionando las distintas provincias y ellos van determinando la región, el clima que predomina, el viento, el relieve y el bioma, y cómo están definidos sus límites, si de forma natural o humana. En la octava trabajamos sobre los animales en peligro de extinción y en la diversidad de los ambientes de la Argentina. En la novena clase me propuse la realización de un trabajo práctico de forma integral que abarque todos los temas antes mencionados y que fuimos elaborando clase tras clase. Y el último encuentro, los invito a realizar una reflexión sobre el Día de la Soberanía, aprovechando justo la efeméride del 20 de noviembre. Todas estas actividades asincrónicas, de forma de foros, en las cuales cada uno iba haciendo sus aportes y van produciendo sus conocimientos y de paso los comparten, fue a pedido de los mismos estudiantes. Esta secuencia didáctica abarca
todos los temas antes mencionados que fueron adaptados al diseño curricular prioritario, teniendo en cuenta la situación de confinamiento preventivo. Son 10 clases que dio en un mes, desde el 12 de octubre hasta el 20 de noviembre, y además, de forma gratificante, recibí la siguiente imagen de una abuela de un alumno que visitó la Antártida. Esta es una experiencia del año 2020 que pude construir una mirada austral, marítima y bicontinental en el aula, en este caso virtual. Muchas gracias a todos los que me invitaron a compartir mi experiencia y a exponer mi trabajo. Gracias. Bueno, esta experiencia se hizo para Red Austral, la que acabamos de compartir. En realidad lo que hicimos fue un trabajo didáctico, docente, para chicos del nivel primario de segundo ciclo, desde quinto, sexto, y se trabajó siempre en la virtualidad. Espero que haya sido enriquecedora esta experiencia para poder compartir, sean o no sean docentes, porque bueno, el aula siempre nos atraviesa a todos. Bueno, ahora sí, hasta la próxima semana, ¿no, Ari? Sí, ya Esperemos. llegó la hora de despedirnos. Hasta el próximo jueves, aquí por Bernal TV, en el Ojo Austral, para seguir compartiendo estas experiencias para repensar nuestra realidad argentina bicontinental en el contexto mundial, la realidad geopolítica del Atlántico Sur y todas estas interesantes y más que valiosas experiencias didácticas que ponen en valor nuestra jurisdicción territorial nacional. Así que hasta el próximo jueves. Hasta el jueves.